Me da muchísimo gusto verlos por aquí. Hoy estamos en toda una serie de decisiones en tiempos de crisis, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando las cosas no están saliendo como pensamos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos, ¿no? Si quieren pueden hacerme preguntas, aquí voy a estar. Les comento que salí de la ciudad y voy apenas voy llegando. Así que ando un poquito ocupado, pero muy con toda la actitud, muy contento de estar aquí ya de regreso. Fui a dar unas conferencias allá en Ciudad de México. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, me pueden mandar mensaje o me pueden interrumpir sin problemas, text, chat, como quieran, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo estás, Isa Cabrera? ¿Cómo va todo bien? Aquí ya veo. Bueno, tú también, Isabel, Isa Cabrera. ¿Cómo está? Hola, muy bien todo, gracias. ¿Cómo está Guadalajara ya? ¿Está lloviendo o no? Sí, todo este año ha llovido muchísimo, o sea, tiene fácil 4 meses lloviendo. Wow, Ajá. oh, excelente. Acá donde yo vivo, llueve 2 veces al año. Y nada más. Pero bueno, nada, pues qué gusto verte por aquí. Vamos a ir empezando aquí. Bueno, primero que nada les quiero comentar, pueden ver los videos anteriores están en YouTube ahí, ustedes pueden ir viendo lo que hemos estado platicando. Creo que nos puede ayudar muchísimo a seguir creciendo y avanzando en todas las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Tener una visión de las cosas a lo mejor diferentes, ¿no? Y casualmente ahorita estamos hablando de cómo tomar decisiones en medio de las crisis, ¿no? Creo que todos enfrentamos de repente circunstancias complejas que hacen que tengamos que tomar decisiones difíciles, ¿no? O sea, y muchas veces cuando estamos enfrentando una situación difícil, por no tener la madurez en el momento, eso nos hace tomar otra decisión equivocada, perdón, una decisión equivocada, y esa decisión equivocada, sin darnos cuenta, va haciendo que se empiecen a sembrar cosas, empezamos a sembrar cosas en la vida que eventualmente van a surgir como cosecha, como resultado de lo que hicimos. Por eso creo que estos temas que estamos platicando son súper, súper importantes porque estamos viendo. Básicamente estamos viendo cómo tenemos que decidir en medio de una crisis, en medio de una circunstancia compleja. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo respondo? ¿Cómo debería hoy de responder hacia eso? O sea que por eso creo que es bien importante, ¿no? Y hoy quiero abordar un tema, de hecho les comento, ¿no? O sea, anteriormente hemos hablado como deja de revisar aquí mis notas anteriores para que no se me olvide un punto, ¿no? Cómo tomar decisiones bajo presión hablamos, luego también hablamos como cómo ir navegando los miedos al en esas decisiones de crisis. Y hoy quiero enfocarme un poquito en cómo decidir en medio de las injusticias. Creo que, creo que una de las cosas a veces más complejas es cuando estamos en medio de una circunstancia donde prácticamente estamos enfrentando o viviendo una circunstancia muy injusta que dices, no fue mi culpa esto que pasó, sin embargo yo estoy teniendo las consecuencias. O no, esto no fue justo y estoy tomando una carga, una presión que no merecía tener. Y yo pienso que todos aquí podemos tener historias, ¿no? Donde dices, es más, cuéntame en el chat tu historia y se vale también esas historias a veces donde fuiste víctima de algo que pasó, ¿no? Entonces, aquí uno de los secretos o la clave para poder salir de eso em, y rápidamente empezar a pavimentar una nueva ruta saludable, pues obviamente es cómo decidir en medio de esa circunstancia, ¿no? En esa injusticia que te hicieron. Llámese que te chocaron y se dio la fuga el que te chocó. O llámese que tu mejor amiga te quitó el novio. O no sé, o a lo mejor una persona se te perdió un dinero, y X cosa pasó. Yo no sé, puedo estar platicando muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero eso sucede, de que estoy viviendo una crisis injusta. No me debió haber pasado, no hice nada para que esto me pasara. ¿Qué es lo que debería de hacer? Entonces, eso es lo que vamos a empezar hoy a desglosar un poquito. ¿Qué haces cuando la vida te trata injustamente? Este, a veces cuando estamos en esas circunstancias,
cuando estamos ahí recibiendo, estamos en una crisis, en una injusticia, estamos ahí viviendo escenarios injustos que no hicimos nada para merecer eso y pasa, a veces esa presión que se desata de ese entorno crítico hace que respondamos a veces con venganza o con enojo, de una manera no muy sana. Y ahorita vamos a ver cómo Dios espera que tú y yo respondamos cuando estamos en una crisis que nosotros no provocamos, que no fue nuestra culpa. Este, pero hay una palabra aquí clave, ¿no? Eh, Siempre tenemos que hacer lo correcto, aunque no sea lo popular. O sea, la injusticia no define el destino, pero la integridad sí. O sea, lo que hagamos con eso que nos está pasando es fundamental. Porque yo he visto, no sé si ustedes han conocido personas, o a lo mejor te ha pasado a ti, que has conocido a personas que dicen, no, yo hace 20 años, antes de que me pasara esto y esto y esto, mi vida era así. O apuntaba, o yo esperaba, yo soñaba con que fuera de esta manera. Pero me pasó esto. Y a raíz de que me pasó eso, ya nunca me pude levantar. Eso es bien común de que ya no supe qué hacer, me pasó esto, ya no supe qué hacer. Y ese tipo de cosas pasa porque no tuvimos la sabiduría ni la madurez para responder de manera sabia a eso. Por eso es bien importante. Mm. Por eso siempre tenemos que entender una cosa aquí. Cuando estamos en, en un asunto medio crítico, una circunstancia compleja, el tema emocional, como mencioné, la presión sube, ¿no? Estamos tensos emocionalmente, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a estar tensos, la sabiduría empieza a bajar. O sea, cuando la tensión sube, la sabiduría baja. O sea, de repente ya no vemos de manera muy clara. De repente empezamos a tener esas emociones que nos tienen todos inestables. De repente ya no sabemos qué hacer. Y de repente hacemos cosas por impulso, más y con sabiduría. Entonces, es bien importante en esos momentos hacer algunas pausas que te voy a mencionar. Este, porque tú cuando dices a lo mejor, cuando una persona está viendo que tú ves alrededor que hace cosas malas, una de las cosas más inteligentes y más sabias es decir, voy a hacer lo correcto aunque no sienta hacer lo correcto. Voy a hacer lo que Dios espera que haga aunque no lo sienta hacer. Porque hay dos cosas que pasan en nuestras vidas. Este, a ver, dame un segundo, espérame un segundo. Y ahora sí, hay dos cosas que pasan. Hay cosas que pasan que aunque no te des cuenta, pasan. Por ejemplo, algo que pasa aunque no quieras es que todo lo que haces tú en la vida, todos los días, es como si echaras una semilla a una tierra fértil y esa semilla va a ir desarrollando, va a ir creciendo. Y todos los días haces dos cosas en la vida. O siembras nuevas semillas o riegas semillas que ya habías sembrado. Eso que te acabo de decir son cosas que tú haces, quieras o no. Eso que haces diario. Por ejemplo, si comes de manera sana, vas a cosechar una salud buena. Si a lo mejor adoptaste una deuda equivocada que no debiste haber agarrado, esa decisión va a producir una tensión. Y a lo mejor mientras tomas esa decisión, esa deuda y esa mala decisión en su momento, lo que estás haciendo es que sigues comiendo mal. O sea, ya estás regando la semilla equivocada, mala. Y a lo mejor puede ser viceversa, ¿no? Todo lo contrario. Si comes de manera muy saludable, pues vas a cosechar mucha salud. Si eres un excelente, todos los días sigues regando buenas decisiones financieras, vas a tener una estabilidad financiera. Es lo mismo para ambos lados. Pero lo que sí sucede es de que, lo que sí es cierto es que eso sucede quieras o no. Son principios, yo le llamaría principios espirituales o principios de la vida que nunca fallan. Nunca fallan. Entonces, aquí, en este tipo de cosas, tenemos que estar muy conscientes de que cuando estamos viviendo una injusticia o estamos en medio de una crisis injusta que no merecíamos tener, independientemente si fue justa o no fue justa, tenemos que pedirle a Dios que nos clarifique el escenario, que nos dé mucha claridad en el escenario
y podamos seguir sembrando correctamente a través de hacer lo que Dios espera que hagamos. Y eso en medio del problema es complicado. Este, en medio de la situación es difícil. Yo entiendo, yo sé que es complicado, pero ahí es donde tenemos que tener sabiduría y decir, no voy a tomar una decisión emocional, más bien voy a buscar tener una decisión sabia. Aquí a veces, ¿qué pasa? A veces tenemos que, hay veces en la vida en que vas a tomar decisiones en medio de una crisis y la mejor solución es postergar la decisión. A veces vas a poder, a veces no vas a poder. Pero si puedes, a veces es que no estoy preparado emocionalmente para tomar esa decisión. Eso es buenísimo. Eso es súper bueno. O sea, es que no es el momento de que tome esa decisión. Y yo quiero caminar un poquito, por ejemplo, en la Biblia. Tú puedes leer en Génesis 39 19 al 23. José, es lo que llaman como José el soñador, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, que era su jefe, ¿no? Su capataz ahí. Eso hizo que dijo la esposa de él, ¿no? Es que José me sedujo o quiso tener relaciones conmigo y no sé qué, a la esposa del jefe. Y era mentira, ¿no? ¿Eso qué hizo? Que José perdiera su posición y terminó en la cárcel. Ok, es un escenario súper injusto. Súper injusto. Este, no era el mejor escenario, pero aquí pasaron algunas cosas buenas, que pasaron algunas cosas importantes, que esa injusticia no anuló la presencia de Dios en José. O sea, José, eso lo puedo ver en Génesis, él se mantuvo ahí conectado independientemente de lo que estaba viendo. Estaba en la cárcel, imagínense. Y en la cárcel, la integridad de José, José, una persona íntegra delante de Dios, atrajo incluso el favor en la prisión. O sea, en la prisión ahí era como el responsable de todo lo que sucedía ahí. Ya los jefes los jefes de la prisión ya hasta confiaban con él porque sabían que él era una persona de integridad, ¿no? Eso lo pueden leer en la Biblia ahí en Génesis 39 19 al 23, ¿no? Este, y a su vez, estar en la cárcel fue el camino que Dios usó para poder ir al siguiente nivel en lo que Dios tenía para su vida, ¿no? El palacio. Entonces, a veces hay que entender esto, ¿no? Que la injusticia del ser humano no puede frenar la justicia de Dios. Yo les comento una cosa. Hace unos años a mí me estafaron. Me estafaron. O sea, me estafaron y fue una persona que no pensé que me fuera a estafar. Y yo dije, híjole, o sea, ¿cómo reacciono ante eso, no? Y de repente, fue una lucha que yo tuve mental muy fuerte. Yo dije, o sea, cobro venganza, eh, trato de que tenga consecuencias la persona por lo que me hizo, y de repente yo tengo una guerra mental, ¿no? Y a lo mejor lo justo hubiera hecho que hubiera hecho algunos actos legales al respecto, que no estoy diciendo que no sé que sea mal hacerlo, o sea, lo puedes hacer. Pero en mi caso, yo, yo preferí dejárselo a Dios. Yo dije, ¿sabes qué? Eh, Yo confío, tú sabes mi corazón, y tú sabes que lo que yo hice no era incorrecto. Yo confié en la persona y pasó esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, yo se lo dejé a Dios. Y pasaron unos meses, y esta persona compró un carro. Iba a poner un negocio, ¿no? Y compró un carro seminuevo. Pero ese seminuevo, como 2 años más viejo, o sea, estaba nuevo el carro. Y lo compró y se gastó varios miles de dólares en ese carro, ¿no? Bastantitos miles de dólares. Y luego que lo compró, y al mes de que lo compró, se le descompuso la transmisión y algo del motor y no tenía garantía, y terminó pagando por la reparación del motor el triple de lo que me debía. Transmisión y motor, no sé qué le pasé, el triple de lo que me debía. Y yo recuerdo, yo no dije nada, yo no me quedé, y me dijo, David, y todavía va conmigo, me pide que ore por él, imagínense. Y yo, híjole, pues, ¿qué te puedo decir, no? Y algo que yo aprendí ahí, y por el otro lado, Dios me estaba abriendo a mí oportunidades y me bendijo de otras maneras, ¿no? Algo que yo me empecé a dar cuenta es de que cuando tú no, eso dice la Biblia, que no te canses de hacer el bien. No te debes de cansar de hacer el bien, porque cuando tú estás haciendo el bien, estás sembrando para cosas grandes en tu vida. Entonces, yo no sé ahorita en tu vida si estás ahorita viviendo alguna circunstancia injusta. Puede ser.
con un familiar, en tu trabajo, en tu negocio, en tu matrimonio, con los amigos, en el novio, no sé, en las finanzas, a lo mejor estás viviendo un escenario injusto, que dices, ¿sabes qué? No merecía esto. Y ese tipo de cosas este, pueden traer varias enseñanzas que hoy quiero mencionar. Por eso, hoy no voy a entrar mucho en esto, pero aquí en la Biblia puedes ver la historia de Daniel en Babilonia, en Daniel 6:10 al 23 puedes leerla ahí. Sí, cuando ves el video repetido lo puedes ver ahí, estudiarlo un poquito. Jesús en la cruz, primera de Pedro 2:23 también habla de eso ahí. Pablo en prisión en Hechos 16:25 tú puedes ver esas referencias bíblicas de lo que estoy hablando hoy. Este, pero probablemente la injusticia de hoy puede ser el escenario milagroso del mañana. O sea, tú y yo tenemos que entender varias cosas. Una, que si tú amas a Dios genuinamente, dice la Biblia que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios conforme a su propósito. Eso quiere decir que si tú amas a Dios genuinamente y estás buscando vivir bajo la dirección de Dios, tú puedes estar confiado en que Dios está contigo. Puedes estar confiado en que todo va a estar bien. Este, y, y tenemos que estar conscientes de que, bueno, voy a buscar hacer lo que Dios espera que haga, incluso cuando no siento hacerlo, incluso cuando me es súper complicado hacerlo. Eso es algo súper importante. Am, ¿Qué hace la injusticia en nosotros? ¿Qué hace? ¿Cómo nos ponemos normalmente cuando nos pasa algo así? ¿Cómo nos ponemos? Varias cosas pasan. Uno, la amargura nos tienta. Nos tienta la amargura, el enojo, la ira a otro nivel. Es otra cosa que pasa. Nos impulsa a tomar venganza. Es que debería tomar venganza. Nos hace dudar de la justicia de Dios. O sea, nos hace dudar de que Dios, o sea, no es un Dios justo, ¿no? Pero a la vez todo eso también puede refinar nuestra fe, puede desarrollar carácter, puede prepararnos para una mayor responsabilidad. Aquí ocupo aclarar una cosa aquí importante. A veces cuando vemos que no pasan las cosas como creemos que deberían de pasar, incluso como creemos que Dios debería operar, ¿no? Es que esto fue injusto, ¿por qué Dios me permite esto? Muchas veces lo que pasa es que Dios nos quiere formar a través de la situación. A veces queremos nosotros que Dios cambie nuestras circunstancias, cuando Dios a veces nos quiere cambiar a nosotros mediante las circunstancias. Entonces tenemos que pedirle mucho a Dios que nos dé mucho discernimiento y entendimiento de qué nos quiere enseñar Dios. Más allá de decir, haz esto, bueno, también ponlo en las manos de Dios, pero también es qué es lo que debo de aprender, cómo será la manera más sabia de interpretar esto que estoy viviendo. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué hace eso? Como ya mencioné, refina nuestra fe, como la agudiza, la fortalece nuestra fe. Confío en ti, Dios, aunque sienta que esto es injusto. Confío en ti, Dios, aunque sienta que no merezco vivir lo que estoy viviendo hoy. Nunca se me va a olvidar una muchacha que me dijo, creo que le comenté hace unos meses. Aquí me dice una muchacha, David, se me hace súper injusto que mi novio, mi exnovio, me cuernió con mi mejor amiga hace 2 años y ya están casados y tienen 2 hijos y suben fotos en Disneylandia y no sé qué tanto. Y yo, soltera, bien frustrada. Y es súper injusto por esto, eso, y yo los veo súper felices. Y yo nada más la estaba oyendo y dije, no, bueno, pues a lo mejor tienes razón. Aquí yo le preguntaría, es bueno, ¿qué es lo que Dios te quiere enseñar a ti, no? Con esto. O sea, y eventualmente, eso le comento que yo he vivido mucho esto, he visto mucho esto. Eventualmente, Dios bendice de manera súper abundante a quien hace lo correcto, incluso aunque no sienta hacerlo. ¿Eso que trae? Desarrolla el carácter. Una vez escuché un maestro que me decía, en el tema del carácter, muchas veces vas a tener que hacer cosas que no sientes hacer para poder convertirte en quien quieres ser. Y eso pasa. A veces este tipo de cosas nos van a fortalecer, nos van a traer madurez emocional, nos van a traer mucha estabilidad. O sea, vamos a madurar y vamos a estar preparados ¿para qué? Como el otro punto que le dije, para tener más responsabilidad. Este, ese tipo de situaciones, cuando tú y yo empezamos a reaccionar de manera inteligente y sabia en medio de entornos críticos, eso es un buen síntoma de madurez. Es un buen síntoma de que probablemente Dios se está preparando para administrar una mayor bendición y responsabilidad. Entonces, estas pruebas injustas
hay que verlas como campos de entrenamiento. Campos de entrenamiento. Este, a veces esos tipos de injusticias hacen que tú y yo busquemos más a Dios, incluso hasta que nos purifique, ¿no? O sea, así como dicen por ahí, ¿no? La injusticia puede ser el horno donde Dios purifica nuestro corazón, no puede pasar, ¿no? Pero yo te quiero preguntarte ahorita, hacer una pequeña pausa y preguntarte, este, ¿cómo reaccionaste la última vez que tú enfrentaste una crisis injusta? Me gustaría que pensaras. Digo, ¿sabes qué? Aquella vez que me pasó esto, aquella vez. No era justo esto que me pasó y reaccioné mal. Por eso es bien importante, te quiero mencionar una ruta importante de esto, ¿no? Este, que hagas algunas cosas. Número uno es que identifiques una injusticia que hayas vivido o estés viviendo. A veces hay que identificarla, o sea, incluso escríbela si puedes, escríbela esa injusticia que pudiste haber vivido, escríbela ahí. Este, número dos, ora por esa persona que fue el canal de esta crisis injusta. O sea, esa persona, por culpa de tal persona, me está pasando esto. O esto, o sea, ora por esa persona. Por eso la Biblia nos enseña en Mateo 5:44 que ores por los que te maldicen. Es importantísimo eso. Otra cosa importante es que eliges una respuesta íntegra. Por ejemplo, yo me hago esa pregunta muchas veces, y eso lo he comentado anteriormente. ¿Qué es lo que Jesús haría en este escenario? Y otra pregunta que me hago es, ¿qué sería lo más sabio hacer en este escenario? Y esas dos preguntas siempre me llevan a ver las cosas de manera diferente, donde se rebasa un poquito lo que puedo sentir. Me ayuda a migrar de lo que siento hacer a lo que debo hacer. Eso es bien importante. Entonces hay que buscar esas respuestas de qué hacer en medio de Dios. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Ya sabemos, ¿eh? Simplemente no sentimos hacerlo. Yo a mí me pasa de que cuando me toca hablar con personas en temas de consejería, de matrimonios o cosas así, a veces yo les pregunto, nomás, ¿qué sería lo más sabio hacer? Y ellos se contestan solo. Debería de hacer esto y esto y esto. ¿Y por qué no lo hace? Porque no siento hacerlo. Y es un tema de madurez de carácter, ¿no? Hacer a veces lo que no sientes hacer para que te puedas convertir en lo que quieres ser. Pasa. Entonces esa respuesta de qué hacer casi siempre ya la sabemos. Es más, a veces es más funcional en temas de consejería cuando no le dices a la gente qué hacer. Más bien cuando le preguntas y ellos solo tienen la respuesta. Te vas a dar cuenta que ya saben qué hacer, solamente ocupan como organizar sus ideas, es todo. Y tener el valor de hacerlo, ¿no? Este, Otra cosa importante es que tenemos que buscar a Dios en medio de las circunstancias. Créanme, que cuando tú y yo buscamos a Dios en medio de las complejidades de la vida, podemos ver cómo Dios interviene y cómo Dios nos empieza a fortalecer en medio de las circunstancias. Porque a veces pasamos pruebas, pero no sé si has conocido gente que siempre está en crisis. Siempre está en crisis, siempre le pasan cosas. Si no es este, es el otro, y ahí se la llevan toda la vida. Es porque a veces no aprendemos. Y por eso creo que es bien importante, es muy valioso empezar a decodificar ese comportamiento que debemos de tener para realmente que esas circunstancias injustas que nos pueden pasar no pasen siempre. Bueno, que a veces están fuera de nuestro control, pero que respondamos de manera sabia lo más rápido posible. Y eso nos va a sacar muy rápido de ahí, ¿eh? Probablemente más rápido de lo que tú pensabas. Entonces, buscar la presencia de Dios en medio del dolor es bien importante. Y otra cosa, una de las más difíciles, pero muy fundamentales, es que confiemos en la justicia de Dios. Confiemos en que tenemos un Dios justo, que Dios es el juez justo y el tiempo de Dios es perfecto. Simplemente a veces pasa de que Dios nos quiere formar en unas circunstancias difíciles. A veces Dios permite que pasemos por esas cosas, pero eventualmente todo eso nos va a llevar a un propósito. A un propósito. Es que esto era lo que quería Dios que pasara. Esto era. Entonces, te hago unas preguntas de control ahí nomás. Me puedes escribir en el chat si todo bien. Alguna pregunta que tengas, ya sabes, ¿no? ¿Cuál ha sido la injusticia más difícil que has vivido? ¿Qué reacción natural surge de ti cuando enfrentas una injusticia? ¿Cómo puedes seguir siendo íntegro aunque otros actúen mal? ¿Qué historia de la Biblia te inspira a mantenerte fiel en medio de la injusticia? Son algunas preguntas importantes, importantes. Em, Ahora quiero ponerte un cuadro ideal, ¿no? O sea, una foto.
Digamos, eso sería el ideal. O sea, imagínate que otros te difaman, te acusan, te rechazan, y tu vida sigue, reflejando integridad. Imagínate, aunque todos me estén atacando y estén medio de injusticias, yo respondo de manera íntegra y sabia. Imagínate que tus hijos, tu familia, tu esposo, tus amigos, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu negocio, te ven como tú eres fiel a Dios en medio de la injusticia. Imagínate cómo Dios puede usar esa cárcel a lo mejor o esa crisis para usarte y llevarte a otro nivel en impacto en tu vida, como lo hizo con José, ¿no? Le dio más influencia. Puede ser, ¿no? Probablemente el actuar tú en integridad y hacer lo correcto en medio de un escenario súper adverso, probablemente es la puerta que Dios va a usar para prepararte, para formarte, pero para reubicarte, reposicionarte en algo más grande. Eso pasa a veces, por ejemplo, si eres emprendedor y has fracasado. Sabes que el negocio que empecé me tronó. Me tronó y esto y lo otro. Me tronó esto por aquí y por acá. Entonces de repente tú te puedes poner así como un poquito, te puedes poner en un plan un poquito, este, negativo y todo, pero si tú logras navegar ese fracaso, no sé, vino una lluvia y tu negocio se destruyó por la lluvia. No sé, a lo mejor fue injusto, pero si tú aprendes a navegar ese fracaso, vas a poder ser más fuerte la presión y las responsabilidades y vas a poder sostener negocios más grandes. Por eso. Entonces, la injusticia en la vida, mira, para los que están jóvenes y adultos, se van a dar cuenta que la injusticia es inevitable. Eso va a pasar. Pero nuestra reacción, ahí tenemos la opción de cómo responder, ¿no? Cuando tú y yo elegimos la integridad, Dios se va a encargar de la causa, se va a encargar de cuidarnos, se va a encargar de respaldarnos, ¿no? Y quiero ir terminando esta sección entendiendo que cuando otros hagan lo malo, tú y yo tenemos que seguir haciendo lo correcto porque la justicia de Dios nunca falla. Si tú y yo tomamos justicia por nuestra propia mano, ahí como que sacamos a Dios de la ecuación, como que lo sacamos, pues. Entonces, si tú te mantienes haciendo lo que Dios espera que tú hagas, estás seguro de que Dios va a siempre empezar a intervenir en tu vida. Entonces, practica de esta manera, ¿no? Esta semana responde una injusticia con integridad y fe, confiando en que Dios va a ser mi defensor y Dios va a ser un Dios justo. Y eso va a hacer que tú madures. Va a hacer que tú madures espiritualmente, que tú comiences a tener comportamientos que Jesús espera que tengas. Y eso lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo. ¿Cómo la ven? ¿Alguna pregunta? Antes de vamos, yo quisiera orar por ustedes, me pueden también preguntar aquí, yo quisiera que oráramos para terminar. Para ir terminando, entonces seguimos con la platicada. Pero bueno, Señor Jesús, te gracias por este día que nos has dado, Dios. Te pido que tú nos bendigas, Señor, que tú nos ayudes a poder, Señor, caminar en tu perfecta voluntad, Señor. Te pido por cada persona que está en este momento